Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Para mí es un gran honor estar con vosotros esta tarde porque tengo muchos amigos en la sociedad dominicana, porque he tenido el gusto de ver a personas que les veo tremendamente establecidas ya y que fueron fellows en nuestro hospital hace años y porque realmente siempre que vengo aquí aprendo y vuelvo con muchas ideas. Nos toca hablar de la regurgitación tricúspide y no hay ninguna duda que durante muchos años hemos estado hablando de otras válvulas, han sido más fashion, más moda. Hicimos una aproximación mucho más rápida los cardiólogos a la estenosis aórtica porque inmediatamente nos pusimos a reparar la válvula aórtica, a hacer las TAVIs, que es un procedimiento ya absolutamente consolidado y establecido. Posteriormente empezamos a tratar las mitrales y esto hizo que también el abanico de discusiones académicas en la mitral fuera también excelente. Pero tengo que deciros que soy el director del área de imagen del London Valves, del PCR, que muchos estaréis ahí. Veréis cómo en los próximos años la tricúspide va a pasar a un primer lugar por muchos motivos. Entre otras cosas, ya tenemos la reparación tricúspidea percutánea, es un hecho. Nosotros estamos haciendo desde la reparación del anillo con el Cardioband, el Pascal, el TriClip o incluso el poner una válvula, una prótesis en la cava superior y otra en la cava inferior, y realmente el paciente con insuficiencia tricúspide mejora. ¿Y por qué mejora? Pues fijaros, como veis en esta diapositiva, es que el paciente que tiene insuficiencia tricúspide, independientemente de que la causa de la regurgitación tricúspide sea atrial o que sea ventricular o que sea porque le he puesto un cable de marcapasos, este paciente tiene más mortalidad y tiene peor pronóstico. ¿Realmente por qué es difícil cuantificar la válvula tricúspide, la insuficiencia tricúspide? Bueno, primero porque muchas veces no la miramos. O decimos, bueno, tiene un poquito de insuficiencia tricúspide. Bueno, porque tiene una anatomía que es compleja. Y fijaros, yo os voy a recomendar, porque ha sido unos meses de muchísimo trabajo, pero saldrá próximamente en el Eurointervention, saldrá una nueva aproximación a la clasificación de la tricúspide. Entre otras cosas, si os fijáis, cuando hacemos un plano de 4 cámaras, como veo la insuficiencia tricúspide, no tiene nada que ver que cuando yo le hago un transesofágico o estoy en el laboratorio de hemodinámica reparando esta tricúspide y el paciente está tumbado boca arriba. O sea, realmente la anatomía de la tricúspide no es sencilla. Bueno, creo que también todos sabemos que, claro, al paciente le pongo diuréticos y parece otro. Es decir, la cuantificación de la regurgitación tricúspidea es muy dependiente de volumen. Y luego, no hay ninguna duda también que es que no tenemos un gold estándar clásico o clarísimo para decir este paciente tiene esta IT o tiene esta otra, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que ver es acordaros que el eco, una vez más, es la técnica de elección no invasiva para valorar un paciente con insuficiencia tricúspide y para eso tenemos que recordar perfectamente la anatomía. Acordaros, como veis aquí en esta diapositiva, que tenemos un velo anterior, tenemos un velo posterior, tenemos un velo septal. Y estos 3 velos tengo que ir a buscarlos, tengo que ir a analizarlos con todas las ventanas que tengo en el estudio transtorácico, porque realmente podemos evaluar muy bien qué le está pasando a cada velo, a cada leaflet, de acuerdo al estudio de ecocardiográfico transtorácico. Aquí veis en estos esquemas que os voy a pasar ahora cómo realmente tanto el velo anterior, el velo posterior, se pueden ver fácilmente cuando hablamos en el plano paraesternal. Cuando hablamos del eje corto, fijaros cómo puedo llegar a ver las 3 velos de la tricúspide y tengo que ir angulando, pero realmente puedo ver qué le está pasando a cada velo y analizar la etiología de la regurgitación tricúspide. ¿Qué pasa cuando utilizo el 4 cámaras? Pues de nuevo, si bien es verdad que fundamentalmente, como veis aquí, veo el velo anterior y el velo septal, pero también angulando un poco podría obtener el velo más posterior. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo que quiere decir es que no hay otra alternativa en la tricúspide que no solo ver todos los planos ecocardiográficos como cualquier válvula, pero integrar la información que me ofrece cada plano ecocardiográfico. Bueno, ¿y qué pasa respecto a la etiología?
Os pongo esta diapositiva porque creo que le quedan pocos meses a esta diapositiva. Esta clasificación es demasiado artificial. Decimos la IT, como hablamos en la IM también, puede ser funcional, que es la más frecuente, y también puede ser primaria, ¿no? Que sea orgánica, o que sea reumática, o que sea un carcinoide. Fijaros, esto va a cambiar. Yo creo que vamos a hablar mejor de IT atrial, de IT ventricular, y entre otras cosas, de acuerdo a cada IT, lo que puedo hacer por ella. Porque creerme que ahora tenemos, nosotros cuando tratamos una insuficiencia tricúspide percutánea, tenemos un menú encima de la mesa, que si ponemos unos dispositivos en las cavas, que si pongo un cardioband, que si pongo un triclip, que si pongo un Pascal, al final hay que decidir qué hacemos. Y desde luego no hay un plato para todos los pacientes. Es un menú que voy a tener que decidir de acuerdo probablemente también a la clasificación. O sea que yo creo realmente que la clasificación de la insuficiencia tricúspide va a cambiar radicalmente. Bueno, ¿y qué puedo decir? ¿Cuándo digo que la IT es severa? Pues de nuevo, tengo que ver si yo veo que tiene una cava inferior muy dilatada, si tengo un movimiento anormal del tabique, tengo que mirar la anatomía de la válvula tricúspide, del anillo, no lo olvidemos. Y con todo y con eso, siempre acabamos, bueno, vamos a ver el Doppler color. Fijaros cómo ahí clasificamos como leve, moderada o severa de acuerdo a el área del color o a la relación del área del color con la aurícula derecha. Bueno, y ahí decimos, bueno, pues puedo orientarme si es leve, si es moderada o si es severa. Pero no hay que olvidar que el Doppler color tiene ciertamente limitaciones. Y estas limitaciones básicamente aplican a cualquier válvula. Excéntricos, qué pasa con el gain, qué pasa con la escala, qué pasa con el límite de Nickwitz, como decíamos antes, especialmente en la tricúspide, qué pasa con las condiciones de carga, porque si mi paciente está con un tratamiento diurético intenso, este paciente va a tener una IT diferente que si no tiene un tratamiento diurético, y esto va a cambiar de acuerdo a la historia del paciente. Y luego, no olvidemos que cuando ya aplico los otros métodos diagnósticos, pues también tienen limitaciones intrínsecas. ¿Cómo qué? Bueno, podemos saber también que aquellos pacientes que tienen una determinada curva con el Doppler continuo, pues ya decimos también que son más severos. Pero esto vuelve a tener limitaciones y variabilidad interobservador e intraobservador que no debemos infraestimar. ¿Algunos otros parámetros? Pues sí, acordaros que la velocidad pico de la onda E, no hay duda que tiene una especificidad bastante alta. Acordaros que esto es relativamente fácil y si tengo una velocidad de más de 65 centímetros por segundo, puedo decir que es severo. La inversión del flujo sistólico en las venas hepáticas, igual que en el transesofágico, yo publiqué hace ya 15 años que la inversión de flujo en el seno coronario con el transesofágico era un dato muy específico de insuficiencia tricúspide, igual que la inversión de venas pulmonares, el flujo en venas pulmonares con la insuficiencia mitral. Pues el flujo reverso implica severidad. La vena contracta es también muy utilizado, pero también tiene muchas limitaciones, como sabemos, ¿no? Realmente hay que optimizar muy bien la señal. Además, estamos hablando de un volumen y habitualmente lo estamos utilizando o haciendo con técnicas bidimensionales, con 2D. ¿Qué tenemos más tridimensional que el volumen? Probablemente el eco 3D deberíamos utilizarlo mucho más frecuente de lo que lo utilizamos y tiene muchas dificultades cuando valoro la regurgitación tricúspide. La vena contracta es muy fácil de obtener con el 2D. Si tenemos una vena contracta de más de 7 diremos que es severo, pero estamos hablando de una técnica bidimensional para un problema tridimensional. Pero lo que es un hecho es que se ha utilizado muy ampliamente, que existe, como veis en esta gráfica, una muy buena correlación con el PISA, que existe una buena correlación con el flujo reverso en las venas suprahepáticas y esto hace pues, que es fácil, cómodo y por tanto, muy utilizado. Pero, de nuevo, limitaciones. Limitaciones
que todas las sabemos, que todos estamos de acuerdo, que tienen poca discusión, que no es realmente dos puntitos, que no es circular, que es bidimensional, pero por la sencillez seguimos utilizándolo de forma. Con lo cual, ¿qué haríamos? Bueno, pues fijaros, todas las técnicas cuantitativas, cualitativas, semicuantitativas son útiles, pero todas las técnicas tienen, sin ninguna duda, limitaciones. Y esas limitaciones tenemos que conocerlas. Por tanto, no hay un solo método ecocardiográfico que me permita establecer con seguridad el grado de severidad. Llegaré un poco más allá. No hay una sola evaluación que con una única evaluación podamos establecer con seguridad qué le está pasando al paciente. Más que en ninguna otra válvula, los reconocimientos seriados de la válvula del paciente son fundamentales. ¿Nos soluciona el eco 3D? Pues como decía, inicialmente se entiende bien que solucionaría el problema, porque estamos hablando de un volumen y el eco 3D me da una respuesta fácil a una pregunta compleja. Pero, primero, no está disponible en muchos laboratorios. Segundo, no tiene una calidad suficiente en todos los pacientes, con lo cual volvemos a tener las limitaciones de partida. El PISA, como veis aquí, es también útil. En nuestro laboratorio lo utilizamos también de rutina, es fácil, sale automáticamente ya con la mayoría de las máquinas de ecocardiografía y el PISA es fácil de obtener hoy en día, pero de nuevo tenemos la limitación que hablamos de un PISA habitualmente obtenido bidimensional para un problema tridimensional. En resumen, aquí tenéis la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los métodos. Y esto, que lo conocemos de hace muchísimos años, solo nos viene a decir que necesito integrar todos los métodos para saber qué paciente tengo delante. Y ahora vamos a la segunda parte de la charla. Y es que yo os enseño, y no os voy a preguntar como personas expertas en imagen, sino como cardiólogos. Y os digo, mirad, aquí tenéis los pacientes que tienen IT severa, pero son los mismos, realmente son los mismos. Tenemos pacientes en la clínica, olvidémonos del eco, uno viene con el report del eco que pone insuficiencia tricúspide severa y otro que también pone insuficiencia tricúspide severa, pero nosotros como clínicos sabemos que uno va a ir muy mal y otro no va a ir tan mal, pero los dos son severos. Bueno, por eso nosotros publicamos con Becky Hahn esta nueva clasificación que ya sale referenciada en las nuevas guías de valvulares que se publicarán en unos meses. Fijaros cómo estamos hablando que el cajón de severos es mucho más amplio que uno. Estamos hablando de pacientes que tienen IT leve, IT moderada, IT severa, IT masiva y IT torrencial. ¿Y esto por qué es relevante? Claro, lo que veis como la clasificación anterior metería, si solo hablo de la vena contracta, que fuera más de 7. Fijaros como aquí, de 7 a 13 es severa, pero masiva es de 14 a 20 y torrencial es más de 21. ¿Y esto por qué tiene sentido? Tiene sentido que expandamos ese concepto. Bueno, pues yo creo que tiene mucho sentido porque el pronóstico es distinto. Y eso es lo que publicó también Ciro Santoro, fue un fellow nuestro italiano que tuvimos en el laboratorio y que estuvo mirando todos estos pacientes. Y fijaros como aquellos pacientes que tenían IT severa frente a los que tenían IT masiva o IT torrencial, tenían muchísimo mejor pronóstico los severos que los masivos o torrenciales. Claro, además, hay otra cosa. Con la nueva clasificación, nosotros vamos a poder ver qué va a pasar con un paciente que le hemos hecho un procedimiento percutáneo. Nosotros, como os decía, tratamos la IT de forma percutánea en un gran abanico de dispositivos y son contados con los dedos de la mano aquellos que bajan a IT leve. Es decir, que un paciente que tiene una IT torrencial puede quedarse en IT moderada. Pero es que el pronóstico dejándole con IT moderada es mucho más favorable. Es decir, que realmente aquellos pacientes con IT masiva y torrencial tienen muy mal pronóstico y realmente lo que tenemos que hacer es probablemente tratar antes la insuficiencia tricúspide, tratar antes para no tener un deterioro del ventrículo derecho cuando sea ya demasiado tarde y cuando ya tratemos al paciente sea
simplemente too late. ¿Y cuáles son los peores? Bueno, pues los peores que tienen de estos masivos y torrenciales, los peores obviamente son aquellos que tienen mayor congestión y los que tienen además presión pulmonar elevada. Aquellos pacientes que ya tienen la presión pulmonar elevada, como era esperable, estos pacientes ya tienen un pronóstico muy malo. ¿Qué tenemos que hacer, por tanto? Saber que el grado de insuficiencia tricúspide son no 3 grados, sino que son 5, que no tenemos que esperar a tener una insuficiencia tricúspide masiva o torrencial, porque estos ya tienen muy mal pronóstico, estamos llegando tarde. Y además yo estoy convencido que esta estrategia de reclasificación de las válvulas va a ocurrir en todas las válvulas. Me ha encantado la conferencia previa brillante de la estenosis aórtica, pero es otra de las válvulas que seguro que se va a reclasificar y nosotros estamos haciendo un estudio europeo en este sentido, porque hay veces que un paciente que tiene una estenosis aórtica moderada tiene peor pronóstico que un paciente, peor que un paciente con un área valvular de 0,9. En el fondo, no es tan sencillo hacer la clasificación con un valor único de eco, sino que realmente en la reclasificación de las valvulopatías, y ciertamente lo es en la insuficiencia tricúspide, hay que meter otras variables. ¿Cuál sería mi conclusión? Bueno, pues mi conclusión es, primero, evaluar la regurgitación tricúspide no es sencillo. Tenemos que utilizar todas las ventanas ecocardiográficas para ver la anatomía e integrar en nuestra cabeza esa información para tener el objetivo claro de lo que tengo delante con el paciente. En segundo lugar, que efectivamente dado que es muy dependiente de volumen o del tratamiento, no debo tener un único examen que me clasifique ya un enfermo qué hacer con él, sino que necesito una evaluación seriada. Probablemente es el paciente que más necesita ir comparando con él mismo cómo va y cómo van los parámetros. Por último, yo creo que la clasificación de leve, moderada y severa es demasiado simple porque el cajón de severo tiene muchos pacientes muy distintos que además tienen distinto pronóstico y porque además esto nos va a hacer que tratemos al paciente más precozmente. Por último, si el paciente es masivo, IT masiva, IT torrencial, especialmente si además tiene hipertensión pulmonar, este paciente está en un estado crítico con una altísima mortalidad y no debemos hacer que lleguen a él. Muchas gracias y para mí es un placer estar con ustedes.